Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, Hoy me, me ha correspondido entregar este devocional. Pero antes de dar lectura, quisiera orar para que Dios sea obrando a través de su palabra y bendiciéndome y guiándome. Padre Celestial, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor, voy a tu presencia para pedir tu dirección, tu gracia, tu sabiduría, Señor. Úsame conforme a tu voluntad y a lo que usted quiera, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bien, mi hermano, la reflexión de la palabra que Dios me ha dado se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 22, y vamos a leer del capítulo 22, del versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Bueno, esta es una historia que es bastante conocida. De hecho, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Eh, pero lo que leyendo este libro me llamó poderosamente la atención, cosa que antes no había reparado, porque antes uno leía de otra manera. Y me llamó la atención
el versículo 1 cuando dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y bueno, Dios probó a Abraham y me llamó la atención esto de que el padre de la fe fue probado. Y me pregunté por qué había sido probado. Bueno, el capítulo anterior al 22, Abraham demuestra, como muchas veces lo hacemos también nosotros, no depender de Dios y creer en nuestra astucia, en nuestra inteligencia. Y Abraham, por ejemplo, hizo que su esposa mintiera por resguardar su vida, su integridad física, porque pensó que lo iban a, cuando se acerca a tierra de Egipto, porque había una hambruna, ¿no es cierto? Y él ve que su esposa es hermosa y teme por su vida, que le iban a arrebatar su vida para quedarse con su esposa, y él miente y le dice obliga a su esposa a decirle que son hermanos. Pero la verdad que sí eran hermanos, medio hermanos por parte de padre, diferente madre tenían. Y bueno, esa es una de las primeras que a Abraham, digamos, no le cumple, o no cumple, o no cree, o, o se confía de su sabiduría. Posterior a eso también, después, cuando le es dicho a él que Sara va a tener un hijo, que él va a tener hijo y que su descendencia va a ser contada como las estrellas de los cielos, al pasar el tiempo es persuadido por su esposa y le dice, bueno, no ha pasado nada, y le entregó a una de sus criadas y tuvo un hijo con ella. Ahí también Dios no se agradó, y por eso yo creo que esto viene este probar a Abraham, a este Abraham que ya había pasado muchas cosas y Dios le había respondido y él había conocido la mano poderosa de Dios en su vida. Ya él estaba, era un hombre de fe, y lo podemos ver en el relato que hace aquí, por ejemplo, cuando en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ese volveremos está en plural, entonces él está diciendo que va a ir con su hijo y va a volver con su hijo. No dice, voy a ir con mi hijo y volveré, diciendo, yo voy a volver porque voy a sacrificar a mi hijo. No, él dice, volveremos. Interesante aquí la muestra de fe. Ya hay un hombre, bueno, por algo se le conoce hasta hoy en día como el padre de la fe. Y después más adelante, cuando vemos en el versículo 7, cuando el hijo le interroga al papá de por qué si estaba todo, bueno, leamos lo mejor, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, o sea, estaban los dos elementos, y se hace la pregunta que cualquier hijo, yo creo, se habría hecho. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Porque llevaba los elementos para hacerlo, pero él
no era un niño, era un muchacho, y dice, ¿dónde están? O sea, ¿a quién, cómo vamos a adorar a Dios si no tenemos el cordero para el sacrificio? Y entonces Abraham, y aquí hay una poderosa muestra de fe, responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí Abraham no ve, él no sabía lo que iba a pasar, pero hace una declaración de fe tremenda. Y es, como dice Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí aplicó eso Abraham, aplicó la fe, y en una definición casi textual, porque él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él está diciendo lo que va a suceder, que Dios va a proveer un cordero. Está hablando por fe, porque él está convencido, tiene la convicción de lo que no está viendo. No ve ni su hijo ni él, pero él, la fe que tenía como un hombre maduro ya en la fe y por las pruebas que había pasado y por las demostraciones que Dios le había manifestado a través de su vida, que Dios no le iba a fallar. Sigue el relato. Interesante esto de la fe. Muchas veces nosotros queremos ver para creer. Queremos que se noten todos los elementos y decir, no, Dios obró en mi vida. Pero muchas veces nos enfrentamos y dudamos de que Dios sí obra en nuestras vidas y tenemos temor de decirlo. Dios es grande, hermano. Dios es grande en nuestras vidas. Él se ha manifestado en nuestras vidas y siempre lo está haciendo. Hay que tener la sensibilidad. Yo recuerdo siempre a una hermana nuestra, anciana de nosotros, una abuelita que le decimos cariñosamente abuelita Graciela. Ella siempre da testimonio y son lindos testimonios, a veces de cosas bastante simples, pero en las cosas bastante simples también se ve el poder de Dios, como en las cosas grandes también. Pero ella en particular siempre tiene esa sensibilidad para percibir cuando Dios se manifiesta en su vida y lo expresa y da gracias por ello. Bueno, aquí Abraham, cuando ya no queda nada, él entiende que tiene que sacrificar a su hijo para adorar en obediencia a Dios, ¿no es cierto? Porque él dice que cuando Dios le habla y le pide que tome a su hijo, a su único hijo, a su adorado hijo, al hijo que amó y que tanto le costó tener, y Dios se lo pide para que lo sacrifiquen, bueno, él no trepida en decir, lo voy a hacer, porque es más grande adorar al Dios dador que adorar lo que Dios le había dado. No sé si me entienden, hermano, pero es mayor adorar al Padre que nos da todo, que no se mide en darnos
cuando nosotros de corazón, de verdad, de lo profundo de nuestro ser, le adoramos, le reconocemos y confiamos en Él. Y Él no trepidó en dar a su Hijo, a sacrificar para adorar a Dios el regalo que Él había recibido, la bendición que había recibido, la entregaba, la devolvía en un acto de fe y de adoración, porque el holocausto es para adorar. Y cuando está en esta situación, Él dice aquí, entonces el ángel de Jehová, porque Abraham estaba listo para el sacrificio, bueno, dice en el 10, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En obediencia, él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a entregarlo en adoración, a desprenderse, hermano. Y quiero hacer hincapié porque él se estaba desprendiendo de algo que él amaba. Y el ángel le retuvo, lo retuvo ahí y le dijo, no lo hagas, detente, no le hagas nada al niño. Bueno, la historia es conocida, la leímos recién. Pero quisiera ahora decirle a usted, hermano, ¿qué impide? ¿Qué puede ser? ¿Qué Dios te está diciendo? Entrégalo. Adórame. Hay cosas que a uno le impiden adorar de verdad, con todo nuestro ser. A veces, no sé, buscando ejemplos para decir, a veces nuestra profesión o lo que no pudimos ser, o a veces un bien que no queremos desprender, que algo que nos impida, hermano. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo para adorar a Dios. ¿Qué tiene que salir de tu vida para que tú le adores de verdad, para que le adoremos de verdad? Hay cosas que tenemos que entregar. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, piensa en qué te está estorbando para que lo dejes de hacer y tengas plena libertad y en tu mismo ser ya no tengas lucha para poder adorar en plenitud a nuestro Dios. Oremos, hermano. Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta pequeña reflexión. Te pido que sea recibida, Señor, y atesorada en mis hermanos. Que aprendamos, Señor, a que lo que tú nos pidas, Señor, lo podamos entregar para tener una mejor comunión contigo, Señor. Y de verdad poder adorarte, Señor. Hay cosas que en nuestra vida no tenemos obstáculos, Señor, que a veces nos quedamos con la adoración de cosas materiales, de ideas, no sé, Señor. Cada uno sabe, Señor, así como Abraham quería entregar, estuvo dispuesto a entregar a su hijo, Señor, para adorarte. Saca de nuestras vidas lo que estorba para tener la mejor comunión contigo, Señor. Bendice a mis hermanos, cúbrelos, protégelos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido.
Amén y amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga.